quedado en pie de lo que una vez fue llamado el paraíso latino. Es nuestra ciudad. Buenos Aires ha desaparecido del mapa. Nuestras familias. De entre las cenizas de Buenos Aires, lo primero que surge es el dolor. Aquí hay unos jóvenes que parecen tener hambre de insectos. Hay muchísima hambre. Le voy a decir algo. Soy de Buenos Aires y opino que hay que acabarlos. ¡Sí! Soy el Heraldo Furioso y veo la realidad de forma caótica, realista. Sin concesiones ni miramientos. No espero gustarles, solo ser justo. El Heraldo Furioso 33. Sean bienvenidos a esta 33ª emisión regular de El Heraldo Furioso. Desde algún lugar de este vasto universo, llegamos hasta ustedes luego de 29 días desde nuestro último y sideral encuentro el pasado sábado 13 de junio de 2026. En este casi mes que estuvimos alejados, la pauta informativa giró, salvo el Adornigate que está siendo tratado por nuestro socio el irreverente, alrededor del mundial. El acontecimiento que paraliza al mundo, quieran o no sus detractores y defensores, suele esconder bajo una alfombra de pasión las peores mugres de los políticos del planeta. Al cierre de esta emisión, la selección vencía en alargue por 3-1 a Suiza y se enfrentará en semifinales con Inglaterra, partido en que le deseamos a nuestro combinado nacional los aniquile sin ningún tipo de piedad. El uso de Messi y la selección en la grieta. Hubo barbaridades con él como predijimos, sin considerarnos geniales por ello, desde la grieta. Lo que esta vez fue claro es que el presidente mismo participó en columnando a sus demenciales parapoliciales para el linchamiento en esta oportunidad de la actriz Florencia Peña, que derivó en un campeonato mundial de bajezas en el que la Libertad Avanza se impuso como claro y nuevo vencedor estatal, ante el completo desinterés popular por el particular. Vamos a los informes. El peronismo y la matriz de la desinformación, ahora disparan contra Messi y la selección. Introducción al informe. El escándalo de la noticia falsa emitida por Florencia Peña respecto al supuesto fallecimiento de Jorge Messi en pleno Mundial 2026 no constituye un desliz aislado o un simple error de producción, sino la continuación directa de una sistemática matriz discursiva de hostilidad hacia el capitán argentino por parte de comunicadores alineados con el kirchnerismo. Esta línea de conducta mediática, marcada por una profunda animosidad ideológica, arrastra un historial explícito de agresiones previas y desnuda los mecanismos tradicionales de impunidad, cinismo y desligamiento de responsabilidades institucionales. Las injurias previas de Florencia Peña y el estigma del desclasado. La animosidad de Florencia Peña contra Lionel Messi no comenzó con el episodio de Luzu TV. Existe un archivo preexistente de declaraciones agraviantes en espacios de streaming militante, como el canal de Flavio Azzaro, donde la actriz atacó directamente la integridad del futbolista bajo el pretexto de su representación política. En aquellas oportunidades, Peña deslizó cuestionamientos morales afirmando que no todo se puede justificar porque alguien juegue bien al fútbol y exigió mirar con quién se relaciona, un claro intento de desacreditar al ídolo popular por mantener una postura neutral y rechazar la utilización partidaria de su figura. Esta hostilidad histórica se apoya en una hipocresía recurrente dentro del peronismo, comparable a sus intentos históricos de negar el origen de la Triple A o del menemismo. El espacio tiende a proyectar sus propias miserias sobre el plantel argentino, acusando a los futbolistas de conductas abyectas que solo representan a sectores de su misma calaña. El agravio más repetido por parte de este aparato de comunicación ha sido el de tildar a los jugadores de desclasados, ensayando una superioridad moral que les exige alineación obligatoria. Amparados en una histórica falta de vergüenza y en la impunidad de suponer que sus actos no tienen consecuencias, figuras del periodismo militante como Diego Brancatelli y Julia Mengolini han manifestado de forma recurrente su distanciamiento de la selección. No creo que la selección haya sufrido mucho y más bien es un alivio que los jugadores estén alejados de las proyecciones abyectas de estos auténticos desclasades.
Mientras Mengolini llegó a calificar a Messi de cipayo tras sus fotos en eventos de Estados Unidos, Brancatelli ha lanzado duras críticas al capitán, dejando en claro que su adhesión al fútbol se interrumpe cuando los protagonistas no se subordinan a las exigencias políticas del espacio. La tensión del relato frente a los logros de la selección ya había quedado evidenciada durante Qatar 2022 con la denominada Operación Mufa, una campaña digital coordinada orientada a centralizar toda carga negativa en figuras de la oposición, llegando a la absurda instalación de que las imágenes del expresidente Mauricio Macri en los estadios eran montajes. En este marco, Florencia Peña cruzó un límite inédito. Confiando ciegamente en esa misma impunidad, y bajo la falsa creencia de poseer un estatus de perfección intocable, supuso que podía manejarse con total arbitrariedad al aire, esperando que sus amos políticos la respaldaran incondicionalmente ante el escándalo. El video de la fake news y la gestualidad de Florencia Peña. El detonante definitivo ocurrió en la pantalla de Luzu TV durante la emisión del programa El Show del verano. Al transmitir la información errónea sobre la muerte del padre del futbolista, la gestualidad de Florencia Peña se convirtió en el foco de la indignación masiva. Lejos de adoptar el tono de prudencia o consternación que exige una noticia de tal gravedad, la conductora exhibió una expresión de ligereza y una sonrisa que la audiencia interpretó de inmediato como un gesto festivo o jocoso. La frase exclamada en vivo por la actriz, en el medio del mundial, "Se va a tener que ir", fue leída por los espectadores no como un lamento por la situación familiar del deportista, sino como la expresión abierta de un deseo de desestabilización para la selección argentina. A pesar de los reiterados intentos de la panelista Camila Mayan por frenar la conjetura en la mesa y pedir calma, la conducción prosiguió con el tratamiento liviano de la falsa primicia, evidenciando un resentimiento político acumulado que esperaba el tropiezo deportivo del equipo. Vamos a las patéticas imágenes. No quiero darle una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. No. ¿En serio? Acaba de morir el papá de Messi. Pobrecito. ¿Pero fue de golpe o qué pasó? ¿Qué data hay, Maggie? ¿Duro o no? Uf. En el medio del mundial. Sí. ¿Se va a tener que ir? Pobre flaco. No sabemos. Ahí estamos buscando y cuando tengamos más novedades Jorge Messi. Qué data. Bueno, nada, tremendo, ¿no? Uf. Bueno, no nos vamos a olvidar, silencioso y misterioso. Pero raro porque el otro día, no sé si ustedes habían enterado que Messi dijo que estaba mal por algo. Sí, algo había pasado. Parecía que había algo familiar, pero no. Pobrecito. Wow. Un abrazo. Sí, tremendo. Bueno, tranqui, cambiemos de tema porque estábamos hablando de la encantaría. Fake. ¿Qué pasó, Eso íbamos Maggie? a decir, chicos, llegó, hay un montón de rumores en todos lados, se está escribiendo en Twitter, no está confirmado por ningún medio, nada, lo aclaramos por las dudas porque... Me había quedado re amargado. Sí, no. Primero por eso y porque lo estás informando vos. Me lo tiraron por acá, pero digo, Obvio. yo no estaba mirando. Total. Ojalá que no, ojalá que sea fake. Esto es lo que está pasando un poco también hoy en la comunicación, ¿no? Ya no entendés bien qué fake, es real, lees algo y lo tenés que poner todo en tela de juicio hasta que... O esperar, ¿no? Incluso los goles, chicos. Sí. Me acuerdo que antes de que muriera el indio, me acuerdo que corrió una fake que había tenido una CB. Total. Y a veces te podés comer la curva. Pedimos disculpas, la verdad es que... Sí, pedimos disculpas también de la producción que lo tiramos antes de terminar de chequearlo. Ok, y hay rumores, pero no está nada confirmado de ningún lado. pero ¿por qué esos rumores? ¿Qué pasó? Por lo que pasó ayer de que se contó que... Que estaba en un estado de salud delicado y está en un montón de lados salió y ya está Twitter como todo explotado de cómo puede ser que haya pasado no sé qué, pero no está ningún medio confirmando. Así disculpa que, si no disculpa es así, si la verdad que es una no, situación que nos dejó como medio en shock. Sí. ¿No? Bueno, pará. Las excusas, las lágrimas de cocodrilo y la culpa al fusible. Tras la desmentida oficial y el repudio de la sociedad, la reacción de Florencia Peña al salir de Luzu TV expuso los niveles más bajos de su hipocresía corporativa y militante. En un despliegue de victimización, montó un descargo envuelto en lágrimas donde pretendió desvincularse por completo de la responsabilidad ética de sostener un micrófono, recurriendo al cobarde recurso de culpar públicamente a los trabajadores de su producción. Su excusa de que la información fue pasada por cucaracha funcionó como la típica maniobra de quien, acostumbrado al amparo estatal y partidario, jamás se hace cargo de sus propias bajezas.
Todas estas cochambrosidades tratando de zafar de un mal mayor e imaginando que podría salir impune de esta atrocidad. Vamos a las aún más patéticas imágenes. Yo quiero pedir infinitas disculpas. Primero, estoy temblando porque nunca me pasó algo así, pero de verdad es que yo estaba sin saber qué estaba pasando y me lo dijeron por la cucaracha, y yo repetí lo que me pidieron que diga. Hablé con Nico Quiato. Ellos van a salir con un comunicado. Sí, ya salieron hablando de una sanción. Sí, no a mí. La cuestión es con la producción. ¿A quién le corresponde la sanción? A la producción. Igual yo pedí que no tomen ninguna represalia. Sé que es gravísimo. Vuelvo a pedir disculpas. Pero lo que sucedió al aire es que yo no tengo ni teléfono ni computadora. Yo no miro nada, lo pueden chequear. Yo estoy desconectada de lo que la gente dice, de cuánta gente nos está viendo, siempre estoy desconectada, yo trato de hacer mi programa. Estábamos en vivo, me lo dijeron por la cucaracha, me pidieron que lo diga y después se dieron cuenta. Entiendo, después tratando de entender y hablando con la gente, que era algo que se estaba diciendo y ellos lo tomaron como cierto y me lo dijeron. Yo de verdad que no quiero que nadie se quede sin trabajo, pero alguien va a tener que hacerse responsable. Yo di la cara, pido disculpas sentidas y profundas. Pedimos disculpas por si las declaraciones altaneras, patéticas y buchonas, pidiendo que el hilo se corte por lo más delgado y por ella que fue la grosa que se mandó el moco de reírse de la muerte del padre del máximo ídolo de nuestro pueblo. Esta bajeza se consumó institucionalmente con el comunicado oficial emitido por la señal de Nicolás Oquiato que dice: Comunicado oficial Buenos Aires, 18 de junio de 2026. Ante los hechos de público conocimiento ocurridos en la emisión del día de hoy en el programa El Show del Verano, la dirección de Luzu TV desea manifestar su más absoluto repudio a la difusión de información falsa y de extrema sensibilidad sin ningún tipo de verificación previa. Nuestra señal se ha construido sobre los valores del respeto, la responsabilidad y la credibilidad. Consideramos inadmisible que se utilicen nuestros micrófonos para propagar noticias de esta gravedad, afectando la honorabilidad y la tranquilidad de las personas involucradas y sus familias. Por este motivo, las autoridades del canal han tomado la decisión de desvincular de forma inmediata la totalidad del equipo de producción responsable de la gestación y filtración de dicha información. Asimismo, se informa que la conductora Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado, dejando de formar parte de la grilla de programación de Luzu TV a partir del día de la fecha. Pedimos nuestras más sinceras disculpas a la familia Messi y a toda nuestra audiencia por este lamentable episodio. Reafirmamos, hoy más que nunca, nuestro compromiso inquebrantable con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa. Dirección General Luzu TV. Podemos expresar dos cosas que deja en claro el patético comunicado de Luzu TV en cuanto a un par de temas, a saber: tratamiento diferenciado. Los productores y técnicos de menor rango, que no disponen de una pantalla para defenderse, fueron despedidos con un cese fulminante e inmediato. El eufemismo encubridor. Para la conductora estrella, e identificada ideológicamente como anti-Messi, se fabricó la diplomática salida de dar un paso al costado, intentando suavizar la destitución y salvar el nombre de la diva de cabotaje. Para la opinión pública, esta resolución dejó al desnudo el gen de impunidad que caracteriza a esta secta política. Un sálvese quien pueda, donde los eslabones más débiles son sacrificados para proteger los privilegios de los de arriba. La servidumbre del poder y el factor San José 1111. La virulencia de estas operaciones mediáticas y la falta de empatía selectiva demuestran que el rol de estos comunicadores excede la práctica periodística para funcionar como terminales de servicio hacia las estructuras jerárquicas de su movimiento. La hostilidad hacia Messi, un ídolo unificador que sistemáticamente rechazó ser usufructuado por el color partidario, proviene de la necesidad de blindar el relato de quienes conducen el espacio político. Esta lógica de subordinación responde directamente a los intereses de las cúpulas que permanecen bajo regímenes de reclusión especial, como es el caso de la expresidenta Cristina Elizabeth Fernández. Condenada por la justicia, la exmandataria cumple actualmente el privilegio de prisión domiciliaria en el inmueble de San José 1111, barrio de Constitución. Nombre también de un programa de una muy dura grey de alcahuetes y parapoliciales de la ilustre presidiaria.
Desde ese centro de operaciones logísticas, rodeado por movilizaciones y custodia militante, se digita una narrativa que exige reverencia absoluta para sus propios dirigentes y luto sepulcral para sus filas, mientras promueve el desprecio y la liviandad hacia cualquier referente popular que elija mantenerse al margen de su tutela ideológica. ¿Será el fin de la impunidad en los streamings? Los hijos sanos de Tinelli y Menem, como ya hizo Feudale, suponen que pueden hacer lo que se les cante y que la protección de sus modernos espacios parapoliciales es total. Volvieron a quedar golpeados por su propia e insistente estupidez y se pasaron todos los límites habidos y por haber. Son los hijos sanos de ellos, pero no son ellos y sus momentos históricos de atropellos en los 90. El colapso mediático de Florencia Peña en Luzu TV funciona como el signo de una época y marca un límite definitivo para el relato paraco. Durante años, este sector de comunicadores y artistas llamados militantes supuso que el blindaje político brindado por sus amos jerárquicos los convertía en dueños absolutos de la moral pública, otorgándoles el derecho de estigmatizar a futbolistas libres como desclasados mientras ellos se regodeaban en su supuesta superioridad ideológica. Sin embargo, el brillo en los ojos y la risa cómplice ante la falsa tragedia del padre de Lionel Messi rompieron el último vestigio de tolerancia social. Intentar desestabilizar la alegría colectiva de un país en pleno mundial, para luego cobardemente sacrificar a los trabajadores de producción utilizándolos como fusibles desechables, dejó al descubierto la verdadera bajeza humana de toda la gran política peronista. Las lágrimas ensayadas y la diplomática salida de dar un paso al costado ya no alcanzan para tapar el archivo. El público y sus canales de diálogo genuino con los ídolos populares demostrarían que la impunidad de la estupidez peronista tiene fecha de vencimiento, dejando a sus terminales mediáticas expuestas al repudio generalizado que sembraron sus acciones groseramente alcahueteriles durante décadas. Milei ataca nuevamente con ley de Lynch, esta vez para Florencia Peña. Introducción al informe. El reciente episodio que involucró a Florencia Peña en Luzu TV, donde la difusión irresponsable de una noticia falsa sobre el padre de Lionel Messi derivó en el desmantelamiento de su producción y en la lógica salida de la actriz de la señal, trascendió rápidamente el mero escándalo del espectáculo. No conmocionó tanto la barbaridad de Florencia Peña como la inmediata e inédita reacción que bajó desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional. El presidente Javier Milei publicó otro de sus tweets llamando al linchamiento de la actriz y enmarcado en su siniestra política de no-salp, no odiamos lo suficiente a los periodistas. El hecho sirvió, una vez más, como la excusa perfecta para reactivar un mecanismo de disciplinamiento social que ya tiene una nefasta historia en esta gestión. El agente de no-salp en acción. Para comprender la naturaleza del ataque presidencial no se puede mirar el hecho de forma aislada. Este episodio expone en su máxima expresión el accionar de Milei como el agente del no-salp, no odiamos lo suficiente a los periodistas. En el diseño discursivo del oficialismo, la premisa fundamental es alimentar un estado de resentimiento permanente y sistemático contra quienes comunican. Lo llamativo del caso Peña es que el mandatario expandió el radar de sus habituales blancos. Utilizó el grosero tropiezo de una figura que ni siquiera pertenece al ámbito del periodismo tradicional como una palanca conceptual. El objetivo real de su extenso descargo en X no fue defender la intimidad de los ciudadanos, sino usar a la actriz como un chivo expiatorio para generalizar su cruzada y volver a arremeter contra lo que denomina la corpo basura, justificando así el hostigamiento previo y continuado hacia la prensa profesional. El primer parapolicial de la nación. La historia registra líderes que han incitado a las masas al castigo informal, pero la particularidad de la experiencia argentina actual radica en la asimetría institucional y en el método. Estamos ante el primer presidente en la historia del país que se encarga de los linchamientos digitales en persona y con una evidente pasión militante. Lejos de delegar la confrontación en voceros o segundas líneas, es el propio jefe de Estado quien firma los comunicados, señala con nombre y apellido a los ciudadanos e inaugura el escarnio público desde sus cuentas oficiales. Al actuar como el dinamizador directo del acoso virtual, coordinando y validando las oleadas de insultos de su militancia en redes, el mandatario asume el rol del primer parapolicial de la nación. Su función es la persecución y el linchamiento sumario, sin juicio, sin marco legal y sin derecho a réplica equitativo, de cualquiera que ose desafiar el relato oficial o cometa un error que le permita alimentar la hoguera digital. El siniestro tuit del linchador en jefe.
El 18 de junio de 2026, el presidente Javier Milei recurrió a su cuenta oficial en la red social X para publicar un extenso comunicado dirigido contra la actriz Florencia Peña tras el error informativo ocurrido en la señal Luzu TV. El texto completo del mandatario expresa lo siguiente. Corpo basura. Cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo, siempre pueden decir una aberración peor y siempre pueden infligir más daño. Las aberrantes e inescrupulosas declaraciones sin chequear de Florencia Peña en un canal de streaming, que igual serían aberrantes si la información hubiera sido cierta, ya que hacen a la vida privada de un ciudadano, nos recuerdan la impunidad con la que algunos individuos creen que pueden operar por el simple hecho de tener un micrófono o una pluma en la mano, como si ese hecho implicara no solo que no tienen que chequear la información que reproducen, sino que tampoco deben atenerse a las cuestiones más elementales de decencia humana, moral o respeto por la verdad. También vale la pena destacar que, a diferencia de lo que ocurrió en el caso de esta chimentera de poca monta, al menos el canal tuvo la decencia de rectificar la información y echar a este personaje nefasto, cosa que no ha sucedido ni una sola vez con los medios de comunicación o periódicos que cuentan en sus filas con infinidad de periodistas que se han cansado de ensuciar, calumniar o injuriar a todo el mundo, con el amparo de los editores o dueños de medios que los encubren bajo el pretexto de estar haciendo periodismo. Por lo menos los chimenteros de espectáculos no pretenden señalar desde el banquito de la moral o las buenas costumbres, mientras cobran pauta de los políticos para sostener medios que, si solo dependieran de su audiencia, ya hubieran quebrado. Chao. Sin importar lo que haya dicho o hecho Florencia Peña, que el presidente publique pidiendo desde la primera magistratura de la nación el linchamiento de una actriz, es más que una sobreactuación y es un precedente peligroso e inadmisible de parte de cualquier jefe de Estado. Esta situación pone sin lugar ninguna duda en víctima de toda la violencia del Estado a Florencia Peña y a Milei como enemigo de este medio y de nuestra gente, como mínimo. Y entendemos bien que al enemigo se lo aniquila o se lo padece. A modo de cierre, por ahora. Venerar o naturalizar esta dinámica es convalidar la total destrucción del debate democrático. Cuando la máxima investidura del país se degrada para actuar como el jefe de una fuerza de choque virtual, la ley de Lynch deja de ser una referencia histórica del siglo XVIII para convertirse en la política de comunicación oficial del Estado argentino. La lección del caso Florencia Peña es clara. Para el agente del NOLSALP, toda figura pública es un blanco útil si sirve para demostrarle a su base que, según su óptica, todavía no se odia lo suficiente. Ha llegado lejos Milei en sus bárbaras persecuciones de periodistas, tanto que su paralelismo con Charles Lynch parece no ser exagerado ante su siniestro conservadurismo criminal. Otro gobierno y la misma basura para policial mundialista. Ya lo ensayaron antes, como vimos, con Florencia Peña, pero si a este gobierno le faltaba algo para parecerse a sus antecesores es declarar mufa y víctima propiciatoria de todas las catástrofes humanas en el mundial a Giulia Mengolini. Ya el kirchnerismo lo había intentado con Macri en el mundial anterior y ahora le achacan los flactos de la yeta a quienes son el otro. Los cucas, tal cual etiquetan a los que no son ellos. Nuestros políticos viven en un universo paralelo donde lo primordial es adjudicarse las victorias y denostar en el otro las derrotas. Vamos a las imágenes. Les paraques de la Ultra y el Mundial. Esta vez la mufa es Mengolini. En anteriores casos nos cansamos de repetir al acecho las barbaridades trascendentes de los comunicadores del régimen anterior. Cambia la alternativa del sistema para volver a intentar el excéntrico cambio hacia unos conservadores de derecha que hacen las mismas cochambrosidades que sus antecesores sin un ápice de distinción, solamente en qué tipos de clichés les sueltan a la población. Les paraques de la Ultra han adherido a los principios de la posverdad y la prerrepresión. Además, han incorporado una nueva fuente de empleo para gente sin escrúpulos y sin cerebro, pero más copada con Milei. Ver un video de carajo produce la misma repugnancia que Orlando Barone en 678. Lo que más nos espanta es la cantidad de estos seres indignos que hay. Lo que son capaces de gastar los estados en estas difamaciones seriales, que no son metódicas sino repetitivas, de acuerdo al nulo nivel intelectual de los que viven de su ejecución. El esquema básico para policial argentino.
Esto nos da una primera idea de la existencia de un patrón que daremos en llamar el esquema básico para policial argentino, EPA, que tiene unos ejes bien fáciles y simples, lo que permite deducir que, como en todo grupo de fanáticos y reflexivos, el carecer de materia gris es un galón. A continuación, les brindaremos los 3 ejes de este esquema básico para policial argentino. El otro es malo. Tomamos la reacción del joven derechista Mariano Pérez, que pone como mufa a Mengolini, siendo nada más un joven que a sus 24 años usa las mismas tácticas de manual del esquema que ya usaron y refritaron otros decanos de la microviolencia estatal como 678. La maldad del adversario no está en discusión. Cada periodista que tiene una opinión distinta a la facción del alcahuete malviviente será demonizado, y todo lo malo que se diga de él es cierto, sin admitir errores ni fisuras. Macri era, además de mufa para la anterior versión del régimen, mala persona. Para esta gestión el blanco, como siempre, es Mengolini y, para les paraques de la ultra, todos los cucas son iguales. El otro es ridículo. Resuelto el tema de la maldad de la gente con la que están tratando, siempre será un estereotipo etiquetable, surge una bajeza a la que el buen parapolicial que se precie no se puede resistir. Se trata de reírse de lo que el paraco va a decir al mismo tiempo que lo dice. El otro no solo es malo, de tan malo que es, además es estúpido. Replicar sin verificar. Ya sabemos que el otro es malo, que es ridículo y, si es posible, está mal. De allí en adelante, sabiendo que el otro es perverso, no hay nada que chequear. El jabalí embrutecido por sus propios prejuicios y odios ya se lanza en su titánica misión de aquello para lo único que estos especímenes son útiles. Replicar, viralizar y todo neologismo estúpido que inventen en la tarea de difamar al servicio de los poderosos. Sin límites, sin prejuicios. En tiempos de Néstor y hoy también. A modo de cierre, por ahora. El jabalí embrutecido no piensa, solo embiste. Por eso, el destino final de estos operadores de streaming y teclado, que hoy se sienten impunes bajo el ala del poder de turno, ya está escrito en los archivos de nuestra historia reciente. Son los herederos directos de los que ayer señalaban con el dedo desde un decorado de televisión estatal. Mercenarios del neologismo estúpido y la difamación en patota, que confunden la microviolencia digital con el coraje político. La gran ironía del esquema básico para policial argentino es que sus ejecutores siempre se creen originales mientras repiten un libreto refritado. No hay épica en el odio financiado, ni hay rebeldía en ser el alcahuete del régimen. Ayer fue Néstor, hoy es Milei, pero el triste papel del fanático y reflexivo sigue siendo el mismo. Desgastar la inteligencia colectiva hasta que la realidad los devore. Y cuando el viento cambie, como siempre pasa en este suelo, estos seres indignos descubrirán que los poderosos a los que hoy sirven no compran traidores que ya no son útiles. Quedarán, al igual que sus antecesores, sepultados en el archivo de la vergüenza ajena. Algunas cosas que destacar sobre el Mundial. Uno de los sucesos es el grito de guerra coordinado que usa la parcialidad y los jugadores noruegos, que hemos dado en llamar el RU y que nos sería simpático si no fuera que el mismo Estado que entrega el Nobel de la Paz asesinó 323 argentinos como si fueran cosas o como bombardearan civiles en Libia en 2011. Vamos a las imágenes. El grito de guerra y la hipocresía del Nobel. La doble cara de la Fiordlandia. Introducción al informe. Se pasean por las tribunas de este mundial coordinando un RU que estremece los cimientos del estadio, con una precisión que intimida y cautiva. Son los vikingos modernos. Los vemos y, si apagamos nuestra memoria histórica, hasta pueden parecer simpáticos, adorables y realmente impresionantes. Me recuerdan a esos tipos que uno cruza en la vida. Gente cálida, hombres de Atapuerca con los que compartirías una cerveza sin vueltas. A mis años, he conocido noruegos de carne y hueso que me despertaron esa misma humanidad que pretendo defender. ¿Cómo es posible que una sociedad que procesa sus propios traumas, como la atroz masacre de la isla de Utøya, aquel 22 de julio de 2011, donde un desquiciado asesinó a jóvenes militantes socialistas, con una supuesta humanidad superior, haya sido capaz de aplicar una deshumanización tan atroz hacia nosotros? Para el Estado noruego, los 323 argentinos del crucero General Belgrano no fueron vidas.
fueron coordenadas, fueron datos de inteligencia, fueron cosas descartables entregadas al almirantazgo británico desde la estación Fauske II para facilitar su matanza. Ahí es donde la tapuerca amable desaparece y asoma la bestia, y la bestia siempre es el Estado. Los sicarios de Stortinget blandiendo su hipocresía criminal. El rey de Noruega y hasta el mismísimo y mercantilmente humanitario Parlamento de Oslo, el Stortinget, son, ante los ojos de la historia, una cueva de encubridores. Esos burócratas que se llenan la boca con la paz mientras esconden bajo las alfombras del edificio de Stortinget los 323 crímenes de lesa humanidad que permitieron y facilitaron. Representan la frialdad psicopática que decide desde un despacho quién vive y quién muere, perpetrando una complicidad criminal que ni siquiera el paso del tiempo puede lavar. No nos confundamos. Una sociedad puede estar compuesta por gente noble, pero los dirigentes y monarcas en todos los casos operan como psicópatas, aunque en algunos se note poco. Noruega se llena la boca dando lecciones de paz mundial, repartiendo premios Nobel desde su pedestal de moralidad impoluta, mientras sus legisladores actúan como sicarios administrativos. No son ingenuos. Son profundamente competitivos y calculadores. Han construido un relato de paz mientras fueron cómplices necesarios de un crimen de lesa humanidad que, hasta hoy, se niegan a reconocer con un pedido de perdón formal. Supongo que el 99% de los noruegos ignora este incidente, porque de saberlo, tienen maneras muy efectivas de obligar al Estado a subsanar semejante locura. Cuando los noruegos se enojan, tiemblan hasta las cuevas de los ratones que se creen jefes o se amparan en títulos nobiliarios. La salida es clara, sana y no les costaría ni un céntimo. Una disculpa pública del Parlamento, del primer ministro y del rey, junto con la renuncia definitiva del Estado noruego a seguir otorgando el Premio Nobel de la Paz, una distinción que hoy carece de autoridad moral. Si un argentino pudiera mirarlos a los ojos a los parásitos del reino de Noruega y exigirles coherencia, la máscara de país adorable se les caería al piso. Mientras ellos sigan ocultando su complicidad bajo el manto de la neutralidad, su premio Nobel es una farsa, su paz es una puesta en escena y su humanidad estatal es, ante nuestros ojos, una abominación. Nuestra crítica está dirigida exclusivamente a la maquinaria del capitalismo de Estado noruego y sus tecnócratas. No alcanza, en absoluto, al pueblo noruego, con cuya calidez y cultura uno desearía cruzarse en cualquier mesa de café o celebrar un mundial, sino a la élite política que ha convertido a su nación en un sicario administrativo de guante blanco. La clase política noruega padece de un cinismo vulgar. Sus políticos, acostumbrados a moverse en una burbuja de riqueza petrolera, han caído en un populismo cínico y rústico. Al intentar jugar a la política de justicia social global, mientras en la práctica operan como una maquinaria de guerra mercenaria, demuestran no solo una falta de elegancia, sino una perversión profunda. Es un disfraz barato para esconder que, bajo sus trajes de tecnócratas nórdicos, laten corazones de burócratas siniestros. Carecen de toda sensatez humana estos caranchos. Cualquier coincidencia con el Tercer Reich nunca en la historia noruega fue casualidad. Y de repente, entra en nuestras vidas jalando. En medio de esta basura estatal, aparece Erling Haaland, un tipo que nos genera una simpatía instintiva. Pudiendo elegir el camino cómodo, el de la cuna, el de jugar para Inglaterra y vivir entre laureles, eligió el camino más difícil: representar a Noruega para que su madre, la señora Braut, vea su apellido en la camiseta en un mundial. Ese pibe que muchos daban por perdido, ese Joshua europeo que la tuvo que remar en una selección que no estaba a su altura, es hoy un pedazo de hombre que le ofrendó al mundo su talento. La señora Grimarita Braut tiene todo el derecho a babearse de orgullo. Él es un gran tipo por donde se lo mire. Nosotros los argentinos, que sabemos lo que es remar en dulce de leche todos los días, reconocemos la fuerza del remo de Haaland y de su gente. La hipocresía del Estado noruego, una tradición de lesa humanidad. El hundimiento del crucero General Belgrano el 2 de mayo de 1982 no fue una anomalía, sino el bautismo de fuego de una política de Estado que utiliza su fachada de nación pacífica para actuar como sicario administrativo de las potencias. La masacre de Libia, 2011. La mano de obra desestabilizadora. Entre el 19 de marzo y el 31 de octubre de 2011, Noruega participó activamente en la campaña aérea de la OTAN contra Libia. Fue un despliegue de ferocidad técnica. Sus aviones F-16 realizaron 596 salidas y lanzaron 569 bombas de precisión, casi el 10% de todo el arsenal de la coalición. Considerando la intensidad y la precisión de este ataque, se estima que el Estado noruego es responsable directo o coautor intelectual de aproximadamente 3.000 muertes en el conflicto.
Noruega no solo participó, fue un arquitecto de la demolición de una nación, facilitando un caos que derivó en una guerra civil con decenas de miles de víctimas. Si a una de las formas del Estado es el califato, podemos decir que es un sicariato que lleva muy bien las cuentas y que por unas gotas de petróleo esos degenerados matan a su madre. ¿Cuánto gana Noruega por matar a cada argentino? Haremos ese cálculo y por suerte no somos nada baratos, pero para mamá Noruega no somos más que cosas y al primero que ponga la plata correrán a servirlo con la humanidad que los caracteriza. La aritmética de la muerte, el precio de lista de nuestra existencia para mamá Noruega. Noruega no es una democracia de buenas intenciones. Es un capitalismo de Estado donde la empresa pública y el interés parlamentario son una sola estructura. Si el Estado no da el sí, nada se mueve en los territorios que expolian. El sicariato económico en Malvinas. Mientras la petrolera estatal, Equinor, se sienta a la mesa en Argentina para explorar nuestro mar argentino, llevándose información y prestigio, sus empresas subsidiarias proveen la ingeniería necesaria para la ocupación británica en Malvinas. No son aliados, son sicarios. Si están ahí, es porque el Parlamento de Oslo decidió que el beneficio del expolio en nuestras islas es más rentable que el respeto a nuestra soberanía. La aritmética de la liquidación. Si trasladamos la lógica de eficiencia noruega a los beneficios que obtienen del petróleo en la cuenca de las Malvinas, la cifra resultante es la confesión de su propia miseria moral. Considerando que la tajada que el Estado noruego ha succionado en servicios y tecnología supera los 300 millones de dólares, y dividimos este botín por los 323 argentinos que ayudaron a asesinar en 1982, el precio de mercado que estos caranchos de hielo le han puesto a nuestra existencia es de $928.000 por cada argentino. Estamos tan seguros de la sequía moral de los políticos noruegos que no tenemos dudas. Si uno se presentara hoy en el Stortinget con los 43 billones de dólares, escala larga, 1 millón de millones, que vale el exterminio de nuestra nación, lo aceptarían sin vacilar. Para ellos, nuestra vida no es una reality sagrada, sino una variable contable. Han superado la categoría de crimen de lesa humanidad para inventar el crimen sin humanidad posible. Aquel donde el Estado, convertido en sicario, se sincera como una estructura desprovista de cualquier rasgo humano. El Estado noruego opera como ese macho que, por el solo hecho de ser proveedor de fondos, se cree con derecho de pernada sobre nuestra historia y nuestra soberanía. Jugar a dos puntas, ser sicarios financieros y autoproclamados humanistas, es un negocio que les ha funcionado solo porque nadie se había tomado el trabajo de exponer su falta de ética. Pero Noruega, con su accionar en la causa Malvinas, ha demostrado que una piedra es más decente y sensible que ellos. Han confundido la solvencia bancaria con la superioridad moral, sin advertir que, al exprimir nuestra sangre para sus balances, solo han conseguido quedar desnudos ante la historia. Como una estructura política que, bajo su manto de hielo, esconde la vacuidad más absoluta. Así como si nada hubiéramos dicho antes, pasaremos a mostrar cómo las selecciones de Paraguay y Marruecos eliminaban a poderosos equipos de Europa con una mezcla de fe y inteligencia aplicadas a la alta competencia inhumana de hoy en día. Vamos a las imágenes. El día que la fe y la inteligencia superaron a la soberbia y a la subestimación, la inentendible fuerza que llevó a una nueva derrota a la occidentalidad. Para el espectador occidental, el fútbol de élite se mide bajo la lupa de la preparación física, la pizarra táctica, la frialdad analítica y en muchos casos de una psicología atea. Cuando vemos a la selección de Marruecos realizar su oración colectiva antes o durante una definición por penales, la mente occidental tiende a simplificar el acto. Lo cataloga como una pose cultural, una superstición folclórica o, peor aún, un manotazo de ahogado de futbolistas que están ateridos de miedo y buscan un milagro. Sin embargo, detrás de esa mirada hacia la Meca hay una realidad psicológica y competitiva completamente distinta. Esa incomprensión comienza a disiparse al observar al propio cuerpo técnico. El actual entrenador, Mohamed Wabi, nacido, criado y formado profesionalmente en Bélgica, no encaja en el estereotipo visual del marroquí promedio para el ojo extranjero. Sin embargo, al momento de la oración, las diferencias estéticas desaparecen. La fe islámica actúa como el ecualizador absoluto dentro del vestuario.
Une a futbolistas nacidos en realidades europeas muy diversas bajo una misma identidad cultural y espiritual, convirtiendo a un grupo de atletas dispersos en una hermandad unificada. Hemos visto a tiranos instruir a sus selecciones en rituales horribles, pero en este caso no creemos que sea una señal de gobierno, por el contrario es una señal de pueblo, de cultura y para nada inducida, al menos lo parece, desde el Estado. Las masas tratan de mantener a los estados lejos del fútbol y seguramente esto es así acá y en Marrakech. Mientras otros equipos consumen su energía en la desesperación, Marruecos se aferra a la oración colectiva para bajar las pulsaciones, vaciar la mente de presiones mediáticas y recuperar la templanza. No rezan para que la pelota entre mágicamente, rezan para encontrar la paz mental necesaria para competir al más alto nivel. La máxima expresión de este motor inentendible ocurre en la ejecución del último penal. El caminante parece rezar con desesperación, pero su lenguaje corporal tras la carrera revela algo opuesto, una convicción absoluta. En la teología islámica, este estado se conoce como tawakkul, la entrega absoluta al destino. El futbolista no está suplicando ganar, está aceptando que el resultado ya está escrito y que su único deber es ejecutar con el alma. Es un acto de agradecimiento de antemano. Por eso, la vibrante definición de Ismael Saibari ante los Países Bajos no terminó con un festejo de soberbia o revancha, sino con el plantel postrado en el césped, devolviendo el éxito como una bendición recibida y no como un logro puramente ególatra. La eurocentrista frustración del individuo occidental ante sus mitos negados. Para entender el motor de Marruecos, sirve contrastarlo con la lucidez de los ultracompetitivos futbolistas llamados a sí mismos occidentales. En la histórica eliminación de Alemania ante Paraguay, vimos a un Joshua Kimmich con un pánico evidente, que lo tenía en shock y que lo mostraba como fuera del partido. Incrédulos los jugadores alemanes, estaban imaginando que la derrota era inevitable, sus verdades máximas habían quedado tan aniquiladas, que volvían a ser la misma caricatura cuya grandeza nadie puede percibir hoy. Ya son 16 años fracasando y suponiendo como 80 años atrás que el mundo está equivocado. Lo ocurrido en el Mundial este 29 de junio fue en parte debido a esa soberbia incurable y que parece que es una fuerza letal para sus aspiraciones de que alguien les crea que 4 veces alzaron la copa. El gol que eliminó a Alemania comenzó con una finta de Miguel Almirón, un amague con el cuerpo que hizo correr a todo el planeta hacia el lado equivocado, engañando a los reyes de las tácticas letales en su propia ley. Se les bajaron los humos a la mala. Los teutones tuvieron que aprender a la fuerza que Paraguay existía, donde quedaba geográficamente y, sobre todo, quién iba a acabar con sus penurias en esta Copa del Mundo. La picardía de Potrero desmanteló en una fracción de segundo los softwares de Big Data europeos. La cruda frustración del tipo que se dice inteligente y que no respetaba al rival humilde es lo que se veía en las caras de los jugadores. Alemania se sabe atrapada por un descuido de medio segundo ante la inteligencia de unos muchachitos de Paraguay. Todas las estupideces que ninguneaban al adversario tuvieron que tragárselas una a una. Serán 4 años de lamento por culpa de su soberbia. Se creyeron geniales y subestimaron el peligro, fracasando estrepitosamente, de manera humillante como dijo Sport Bild inmediatamente después del partido. Así, la repugnante prensa nostálgica del pangermanismo y del Führer salieron como el impresentable Kimmich a decir que fueron derrotados por seres inferiores, de otro nivel. Pues bien, los paraguayos los vencieron, en este momento ese nivel que supuestamente tienen no se vio y si existe se lo pueden poner en donde no les dé el sol. Porque Paraguay sigue y la genial Alemania volvió a masticar su propia mentira y le va a caer pesada, muy pesada. Fueron derrotados porque al menos no tuvieron ni la moral ni la habilidad suficiente para lograr vencer a los paraguayos, resto es mentira para producirse satisfacción a sí mismos. Sus fanáticos estuvieron más a la altura que sus ídolos. A modo de cierre, por ahora. ¿Qué tiene que ver la finta guaraní con el rezo marroquí de cara a la Meca? Por ahora, en lo estrictamente estadístico, solamente que ambos equipos lograron eliminar a 2 europeos poderosos. En lo profundo, demuestra que lo hicieron aferrándose a algo que para los laboratorios de Europa es inexplicable, invisible y que no se puede comprar en ningún mercado. Se llama fútbol. No quería dejar pasar esta nota sin felicitar a nuestros hermanos paraguayos por esta victoria, que si algún infeliz le baja el precio es porque le arden las partes y mucho. Cierre de la emisión 33. Hasta aquí llegamos con esta 33ª emisión regular de El Heraldo Furioso, la que esperamos haya sido de vuestro agrado. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.